cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En la clase anterior estuvimos conociendo sobre el casquete esférico, una de las particiones que puede tener una esfera. Vimos cómo en una acción tan cotidiana como cortar un melón o comernos una naranja, estamos produciendo casquetes esféricos. En la clase de hoy vamos a continuar aprendiendo más acerca de las particiones de la esfera. Hoy aprenderás sobre el segmento esférico, el uso y la cuña esféricos. También verás que sin saberlo has estado en contacto con ellos. Inclusive, has sido tu alimento en alguna ocasión. ¿Estás preparado? Iniciemos. Antes de iniciar con el contenido de hoy, hagamos una pequeña retroalimentación de la clase anterior, con un ejercicio que dejamos asignado. Te recuerdo que estuviste aprendiendo sobre el casquete esférico, el cual se forma al momento en que la esfera es cortada por un plano. Vimos un ejemplo de un melón que fue cortado y la parte más pequeña es la que se conoce como casquete esférico. Lo mismo sucede con una naranja. En el caso de que el corte sea justo en el centro de la esfera, tendríamos dos casquetes de la misma medida, que en este caso se llaman hemisferios. Para calcular el área y el volumen del casquete, utilizamos dos fórmulas para cada uno. 1. Si solo conocemos el radio de la esfera, el área se calcula con la fórmula 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio de la esfera multiplicado por la altura del casquete. Número 2. Si solo conocemos el radio del casquete esférico, el área se calcula con la siguiente fórmula: pi multiplicado por la sumatoria del radio del casquete elevado al cuadrado más la altura del casquete elevada al cuadrado. Para calcular el volumen de un casquete esférico, también utilizaremos dos fórmulas. Número 1. Si solo conocemos el radio de la esfera, el volumen será igual a pi multiplicado por la altura del casquete elevado al cuadrado, multiplicado por 3, multiplicado por el radio de la esfera menos la altura del casquete, todo esto dividido entre 3. Número 2. Si solo conocemos el radio del casquete esférico, el volumen será igual a pi multiplicado por la altura del casquete, multiplicado por la sumatoria de 3 veces el radio del casquete elevado al cuadrado más la altura elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 6. Conociendo esto, calculamos el área del casquete esférico que se formó con el corte que hicimos al melón. El melón tenía un radio de 10 centímetros. El casquete tenía un radio de 8 centímetros y una altura de 4 centímetros. Con estos datos, los resultados obtenidos fueron: para el área, 251.3 centímetros cuadrados, con ambas fórmulas, conociendo el radio de la esfera y conociendo el radio del casquete. Para el volumen, 435.6 centímetros cúbicos, simplemente con la fórmula donde se conoce el radio de la esfera. La asignación que dejamos fue que comprobaras si aplicando la fórmula donde se conoce el radio del casquete, el volumen permanece igual o tiene alguna variación. Vemos aquí en la pizarra los datos que teníamos en la clase anterior. Tenemos el radio de la esfera o el melón igual a 10 centímetros, el radio del casquete 8 centímetros y la altura 4 centímetros. El volumen obtenido con la fórmula que conoce el radio de la esfera fue igual a 435.6 centímetros cúbicos. Entonces, espero que hayas hecho y comprobado que con la fórmula que contiene el radio del casquete, si te dio lo mismo o si hubo alguna variación. Vamos a hacerlo aquí en la pizarra para comprobar que da igual que con el radio de la esfera por completo. Tenemos entonces, el volumen será igual a pi multiplicado por la altura, que es igual a 4 centímetros, multiplicado por 3, multiplicado por el radio, que es igual a 8 centímetros, elevado al cuadrado, más la altura elevada al cuadrado. Todo esto dividido entre 6.
volumen será igual a pi multiplicado por 4 multiplicado por 3 por el radio elevado al cuadrado, 8 elevado al cuadrado, eso nos da 64, multiplicado por 3 es un total de 192 centímetros, más la altura 4 centímetros elevado al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 6. El volumen será igual pi por 4. Pi por 4 es igual a 12.57 centímetros, multiplicado por la suma de 192 centímetros cuadrados, más 16 centímetros cuadrados, que eso es igual a 208 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 6. El volumen será igual a 12.57 multiplicado por 208 centímetros cuadrados, para un total de 2.614.56 centímetros cúbicos, dividido entre 6. El volumen final sería igual a efectivamente 435.6 centímetros cúbicos. De esta manera se puede comprobar que no importa la fórmula que utilicemos, sea conociendo el radio del casquete o conociendo el radio de la esfera, siempre el resultado tanto de volumen como área será el mismo. Ahora sí, iniciemos con el contenido de hoy: segmento esférico, también conocido como zona esférica. En geometría se denomina segmento esférico al sólido definido por cortar una esfera con un par de planos paralelos. Se la puede visualizar como un casquete esférico con la parte superior truncada y por lo tanto corresponde a un frustrum esférico. La superficie del segmento esférico, excluidas las bases, es denominada zona esférica. Si el radio de la esfera es denominado con la letra R mayúscula y los radios de las bases del segmento esférico con las letras R minúscula sub 1 y R minúscula sub 2, y la altura del segmento, la distancia entre los planos paralelos, es denominada con la letra H, entonces el volumen del segmento esférico estará dado por la siguiente fórmula. El volumen será igual a pi multiplicado por la altura multiplicado por 3 veces el radio número 1 al cuadrado más 3 veces el radio número 2 al cuadrado más la altura al cuadrado, todo esto dividido entre 6. El área de una zona esférica que incluye a las tapas o bases superior e inferior está expresada por la fórmula área igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura más pi multiplicado por el radio 1 elevado al cuadrado más el radio 2 elevado al cuadrado. Uso esférico. El uso esférico es la parte de la superficie esférica comprendida entre dos planos que se cortan en un eje de esta. Área del uso esférico. El área del uso esférico, si el ángulo que forman los dos planos es igual a alfa, el área será pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por el ángulo, todo esto dividido entre 90. Cuña esférica. La cuña esférica es la parte de la esfera comprendida entre dos planos que se cortan en un eje de esta y su uso esférico correspondiente. Volumen de la cuña esférica. El volumen de la cuña esférica viene determinado por la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cubo multiplicado por el ángulo que forma la cuña, todo esto dividido entre 270. Aquí tenemos una naranja donde podemos apreciar las particiones de la esfera que hemos visto hasta el momento. En la clase pasada estuvimos observando
el casquete esférico. Esta parte sería un casquete esférico. En la clase de hoy, la primera partición que vimos fue la zona esférica o segmento esférico, que sería un casquete esférico truncado, es decir, haciéndole un corte en la parte de arriba y quedaría entonces de la siguiente manera, con dos bases, una zona esférica de dos bases. También estuvimos hablando del uso esférico y también la cuña esférica. ¿Has comido naranja alguna vez en gajos? Pues una cuña esférica es un gajo de una naranja o de una mandarina pudiese ser. El uso esférico entonces es la cáscara, en este caso en la naranja, o la superficie que lo cubre, que solamente podemos calcularle área y a la cuña esférica podemos calcularle el volumen. Vamos entonces a calcular el área del uso esférico, en este caso la cáscara del gajo que sacamos de la naranja, y también vamos a calcular el volumen de este gajo, también conocido en geometría como cuña esférica. Aproximadamente nuestro gajo o cuña esférica tiene un ángulo en el corte aproximadamente de 30 grados. El radio que tiene es aproximadamente de 3 centímetros. Para calcular entonces el área de la superficie, que es lo que corresponde al uso esférico, tenemos la siguiente fórmula: pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por el ángulo, todo esto dividido entre 90. Entonces, calculamos de inmediato. El área del uso esférico será igual a pi multiplicado por el radio, igual a 3 centímetros, elevado al cuadrado, multiplicado por el ángulo, que es igual a 30 grados. Todo esto dividido entre 90. El área será igual a pi multiplicado por 9 centímetros cuadrados, multiplicado por 30 grados, que es el ángulo, dividido entre 90. Entonces, multiplicamos pi, que es igual aproximadamente a 3.14, multiplicado por 9, que es el radio al cuadrado, multiplicado por el ángulo, que es igual a 30, para un total de 848.23 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 90. Si dividimos entre 90 esta cantidad o este resultado, nos dará que la cáscara de mi naranja tiene un valor aproximado de área de 9.42 centímetros cuadrados. 9.42 centímetros cuadrados. De inmediato entonces vamos a calcular el volumen de la cuña esférica. Recuerda, simplemente se le puede calcular área a la superficie de la cuña, que es lo que se conoce como el uso esférico. A la cuña como tal solamente le podemos calcular el volumen. Vamos a hacerlo de este lado. El volumen será igual a pi multiplicado por el radio elevado al cubo, que es igual a 3 centímetros elevado al cubo, multiplicado por el ángulo, que es igual a 30 grados, dividido entre 270. El volumen será igual a pi, 3 por 3, 9, por 3, 27 centímetros cúbicos, multiplicado por el ángulo dividido entre 270. El volumen será igual a pi multiplicado por 27 centímetros cúbicos, multiplicado por 30, para un total de 2.544.7 centímetros cúbicos, dividido entre 270. El volumen de mi cuña esférica será igual a 9.42 centímetros cúbicos. 9.42 centímetros cúbicos. Así se calcula el volumen de esta cuña esférica. Confirmamos 2.544.7 dividido entre 270. 9.42
42 centímetros cúbicos. Coincidencialmente, el volumen de la cuña esférica tiene un valor en números igual al área del uso esférico. Pero en cuanto a unidades de medida, sabemos que esto es una medida de área y esto es una medida de volumen de espacio. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.